De lejano está, se monto por esta canción. Este día hagamos un alto en mi fantasía para recordar a los que hicieron de nuestro pueblo, a recordar a todo lo que hizo Esquina. Y qué mejor que comenzar esta conmemoración en esa parte de la ciudad que guarda a los que nos precedieron en el camino de la vida, en muchos casos familiares y seres queridos, y en otros casos personas desconocidas para nosotros, anónimas para los que hoy vivimos este tiempo, pero que en su momento le dieron su sangre, su vida, su trabajo y su quehacer a este querido Rincón de Corrientes. Inicialmente en aquella época de la Mela y posteriormente tuvo otro cementerio que no estaba acá, estaba ubicado más o menos, metros más, metros menos, cerca de la intersección de la ruta y calle Santa Rita, de ahí hacia la zona de la terminal. Algunos restos fueron trasladados a este cementerio cuando se inauguró, otros quedaron allá, pero investigando tuvimos la dicha de encontrar esta sencilla tumba de Genoveva Silguera, una mujer esquinense que nació casualmente en una fecha significativa. Nació el 9 de julio de 1816, el día de la independencia, y tuvo la dicha de vivir más de un siglo. Entonces, cuando ella, siendo protagonista de aquella esquina, cuando fallece, no es enterrada en el cementerio viejo, sino ya en este nuevo. Por eso, acá, en ella, homenajeamos a todos. Como comentaba recién, era la hija del herrero de la ciudad, del pueblo, y el herrero era una persona sumamente importante, porque desde los carros, las herraduras, las herramientas, era un poco el que proveía a todos los que trabajaron la primera esquina. Fue testigo de la destrucción de Esquina. Ella es la que le cuenta en primera persona al doctor Juan Andrés Codazzi Aguirre lo que fue aquella trágica jornada de 1839, cuando Esquina es por primera vez saqueada y destruida. Luego sabemos que por segunda vez lo es destruida poco tiempo después, pero en ambas veces, en ambas oportunidades, Esquina se volvió a levantar, y pocos años después, en 1847, comenzó a construirse esta, la actual, la pujante, la que hoy vivimos y la que esperamos que por mucho tiempo siga levantada. Él es el papá de doña Tota para nosotros, de la mamá. Falleció muy joven, a los 28 años, ¿no? 28 años, el día que nació su última hija. Así que, y está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, como siempre, a Esquina. Bueno, sé que disfrutaron anoche, como decía el periodista, de Los Corzos. ¿Qué se siente siendo la hermana del Diego, estar acá en este lugar? No, como sentir, soy una hermana como cualquier otro que siente amor por su hermano. Sí. ¿Y el recuerdo que más podés destacar de él, cómo era él con vos, por ejemplo? No, él era como hermano divino, sí, como futbolista era bueno, como hermano era más bueno. Bueno, muchísimas gracias. El amor de la gente por el Diego, me imagino ustedes donde van, todo el agradecimiento que el pueblo siempre le da al Diego, no solamente por lo futbolístico, sino era una persona que defendía prácticamente todo.
la humildad especialmente. Sí, la humildad y el ser humano Ajá. que fue y que es para nosotros. Bueno, gracias por venir y bueno, el recuerdo acá del papá de la Tota, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Y vos cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo te sentías acá en Esquina? Como en casa. Yo no nací acá, pero tengo sangre esquinense. Qué bueno. Bueno, me alegro de verla, ¿eh? Muchísimas gracias. Buen día, acá en otro 10 de febrero, este día de conmemoración esquinense. Y bueno, contentos porque hemos comenzado el día acá en el cementerio recordando a los que nos precedieron en el camino de la vida y acompañado de autoridades también a nivel provincial, de esquinenses y en este caso, este año en particular, con la visita de las hermanas de Diego Maradona que han venido para estar en esta fecha en Esquina. Sí, da gusto escucharte cuando recordás un poco los primeros pobladores de Esquina. Se habla ahí del cementerio en ese lugar ahí, de la entrada de la calle Santa Rita. ¿Cómo lo pintás vos a Esquina en esa época? ¿Cómo era? ¿Cómo fue pasando la información de persona a persona? ¿Eran casitas separadas? ¿Cómo te lo imaginás vos? Bueno, lo primero, obviamente, el primer aglutinamiento, como uno se dice, habrá sido capaz que un poquito desordenado, capaz. Sí. Pero el primer centro es la Posta de la Mela. La Posta de la Mela estaba conformada, como decían las normas de correo, del Real Correo, en la ruta del Paraguay, por 3 edificaciones. Uno era la posta en sí, donde se recibía la correspondencia, donde se recibían a los viajeros, donde se les daba de comer y asistencia, etc. Otro era el depósito, donde también se almacenaba la mercadería para enviar o que llegaba para acá. Y la tercera era la casa del maestro de posta, en este caso Benito Lamela. Entonces eso estaba, y según los trabajos realizados por la arquitecta Diony Caíno, un muy buen trabajo de investigación, se estima que esa posta estaba en lo que hoy es la intersección de Santa Rita y La Ruta, pero del lado del INTA, en esa zona donde hoy están las oficinas del INTA. Enfrente, donde hoy es la panadería de Pablito, el Corralón Barberán, ahí estaría la capilla Santa Rita, y atrás de eso, hacia lo que hoy es la terminal, el cementerio, del cual todavía hay en algunas casas, me cuentan que en alguna obra encuentran restitos o cosas así. Lo que sí, la orientación de las manzanas, del cuadrado, del damero de las manzanas, no era como ahora. Estaba, digamos, las calles en diagonal a lo que hoy, al trazado actual. Después el trazado fue muy prolijo, se lo encargó y existía un plano donde referenciaba quién vivía en cada lugar en la Curia Metropolitana de Buenos Aires. Se destruyó lamentablemente con el incendio en 1955, cuando se quema todo el archivo de la Curia. Pero tenemos la suerte que el doctor Codazzi Aguirre, en su investigación de años que hizo, lo copió en la década del 30. Entonces, en base a ese plano copiado, tenemos una orientación. La esquina de esa época estaba aglutinada en esa zona y se iba hacia el río, pero hacia la zona del tanque de agua y del barrio Obras Sanitarias. Esa era la primitiva ubicación de lo que llamamos la esquina de la Mela. Después de la destrucción de 1839 y 1840, Esquina se la ordena despoblar, pero los esquinenses no se van del todo, muchos quedan en lo que se llamó la Guardia de la Esquina. A esa guardia de la esquina, desde esa Guardia de la Esquina es que escribe, por ejemplo, Garibaldi después del combate de Costa Brava, pidiendo suministros. Y en el año 1847, el gobernador Madariaga, otros pobladores se van del pueblo, pero se van a sus campos, acá, al entorno, un poco, ¿no? Se alejan. Y otros sí van a lo que hoy es Goya. De ahí un poco también el impulso que tiene Goya después de esa época. Sí. En 1847 Madariaga
ordena la repoblación. Nunca habló de refundación, de repoblación de Esquina, la cual se hace en el mes de octubre. Es ese, si mal no recuerdo mi memoria, es el 15-16 de octubre de 1847, más o menos. Y a partir de ahí se comienza a repoblar. Pero él hace unas acotaciones. Primero, que se la ubique 700 metros hacia el norte. Por eso, si hoy uno toma esa intersección de Santa Rita y la ruta, calcula esos 700 metros al norte y es la actual iglesia, plaza, el centro geográfico. A partir también lo que llamó el mojón de Cano, que era un mojón que estaba más hacia el norte, se comienza a replantear la ciudad y se le da la orientación actual, que si ustedes ven es una orientación muy favorable porque Esquina tiene calles con sombra de mañana o si no sombra de tarde, pero siempre en algún momento del día tienen sombra. Hay otras ciudades de la provincia que tienen sol todo el día. Entonces fue muy bien pensado con estas cuadras cortas, no tenemos 110 metros, las manzanas son más pequeñas, pero bueno, fue lo que le dio un poco la característica y la cara que hoy tiene Esquina. Fernando, cuando se habla de destrucción en Esquina, ¿cómo vivió la población? ¿Cómo fue la destrucción? Bueno, mucho de ello lo tenemos relatado de primera mano por Genoveva Silguero, que es esta señora en cuya tumba hoy hemos hecho el homenaje. Sí. Que en ese momento la destrucción era una joven veinteañera y que era, como conté, la hija del herrero. Uno dice, el herrero. No, en esa época el herrero era una de las personas más importantes de un pueblo, porque todo, herramientas, carros, animales, todo pasaba por el trabajo del herrero. Las casas eran de paja o de teja, pero no de teja de barro, sino que se llamaba teja de palma. Las palmeras se cortaban al medio, luego se troncaban, se ahuecaban y quedaba la forma de la teja. Entonces ese tipo de teja se usaba. Por supuesto, material muy fácilmente para aprender, ¿no? O sea que desde la isla, refugiados veían cómo se prendía fuego Esquina y le imploraron a Santa Rita. Y cuentan que milagrosamente esa noche hubo una tormenta y una lluvia muy abundante que apagó el fuego. Al día siguiente o al otro, ya calmado, volvieron y comenzaron a rescatar lo que quedaba del pueblo. ¿La única ciudad refundada La única ciudad destruida dos veces y repoblada de la República Argentina. Qué bueno, Fernando, muchísimas gracias. A ustedes y como digo, más allá de las divergencias y controversias de la fecha de fundación. Claro. Yo mismo tengo la mía, que no es la del día de hoy. Hoy sí es un hecho trascendental. El 10 de febrero de 1806 se separa el curato en dos, San Roque y Santa Rita de la Esquina. Es un hecho histórico, comprobable y que fue importantísimo para nuestra ciudad. Pero para que eso haya sucedido, antes tenía ya que haber una iglesia, un pueblo, una población. Entonces, personalmente, mi teoría o mi versión de la fundación de Esquina es casi unos 30 años antes, más o menos, en la década de 1780.